Desde ya que agradecemos que estén todos acá participando de este encuentro. Sabemos que los tiempos son agotados, más que nada a fin de año, y que las pantallas nos han agotado, valga el verso, ¿no? Repito un chiste que ya habíamos hecho en la organización de este encuentro, que no vamos a encontrar acá la vacuna, en este convocatorio no vamos a encontrar la vacuna eficaz, pero aquí estamos, ¿no? Ya para la vacuna existen otras ciencias, ¿sí? Que están trabajando, no como las ciencias sociales y humanas, y siguen legitimando esa posición dominante. Esto no es un discurso antivacuna, claramente. Los que estamos aquí formamos parte, estamos todos, no todos, todas, formamos parte del programa de discurso social, ¿no? Programa que inicia en el año 94, oficialmente, quizás desde el 91, con los trabajos, ¿no? Pero hablamos de 26 años, ¿no? De trabajo en equipo. Digamos que compartimos un espacio legitimado, con un recorrido histórico desde múltiples actividades que se han realizado en el marco del programa, publicaciones, jornadas, encuentros, discusiones. El programa está dirigido por María Teresa Dalmazo, ¿no? Codirigido por Sandra Saboini, radicado en el CEA, y consta actualmente, o está conformado actualmente por 3 proyectos de investigación. En los márgenes, sujetos, discursos y políticas en la vida contemporánea, ¿sí? En la contemporaneidad, dirigido por Sandra, desplazamientos en los vínculos entre literatura, arte y vida, escrituras contemporáneas en América Latina, dirigido por Alicia Bayone, discursos sociales, nociones operativas para una sociosemiótica, dirigido por Marité y codirigido por Norma. Creo que esta instancia, ¿sí?, posibilita seguir pensándonos desde el programa de discurso social, ¿sí?, donde en su momento nos hemos trazado algunos objetivos que me gustaría recuperar acá, revisibilizarlos de alguna forma. La idea era revisar esos objetivos, reflexionar críticamente el marco teórico metodológico que compartimos, ¿sí?, los proyectos, y que sostienen nuestras investigaciones. Fortalecer esa articulación entre los distintos proyectos y los trabajos individuales que cada uno desarrolla en el marco del proyecto. Construir también espacios de diálogo, visibilizar nuestras producciones desde el programa, ¿no? Producciones o investigaciones que dan cuenta de distintos aspectos, particularmente esa relación entre la producción de sentido, ¿sí?, y la realidad. A partir de ello es que estamos aquí en este conversatorio que hemos titulado Horizontes colectivos de sentido más allá del coronavirus. Ese es el nombre reducido y de venta de este conversatorio. En esta coyuntura inaudita, en la incertidumbre del mundo por venir, en la consolidación de ciertas prácticas, enunciados y tópicas, la tematización del coronavirus hegemoniza el discurso social y al mismo tiempo desplaza problemáticas al margen de lo visible y lo enunciable. Tenemos lecturas, todos hemos visto lecturas, interpretaciones de la realidad social actual. Quizás también más preguntas que respuestas. Pero son todas estas las que funcionan, en principio, como un disparador para este encuentro. Pensar, por ejemplo, en ciertas miradas apocalípticas sobre el futuro, la emergencia de discursos intelectuales y de opinión que apelan a la creencia como medio de interpretación y elaboración de nuevos horizontes de sentidos, ¿no? Por otro lado, pensar en la construcción de la temporalidad y el acontecimiento. Nos preguntamos además, ¿sí?, sobre la implicancia en torno a recomposiciones comunitarias, reacciones inmunitarias y efectos de marginación en relación a la producción colectiva de sentido. También nos preguntamos sobre los procesos, los nuevos procesos de marginalidad que emergen en este contexto, así como una mayor radicalización de espacios históricamente precarizados. Estas son algunas de las líneas e interrogantes que nos unen aquí, ¿sí?, cuyas posibles respuestas y derivaciones procuramos esbozar en este conversatorio y encuentro. Espero que resulte ameno para todos y todas. Dicho esto, le cedo la palabra a José Manuel y después continuamos. Bueno,
voy a estar presentando Ujú. cierto análisis que realicé al comienzo de esta pandemia con la declaración de la cuarentena obligatoria en torno a dos mecanismos que pude visualizar se ponían en juego, especialmente en el discurso oficial del gobierno nacional. Por un lado, la interpelación a la comunidad como medida de prevención y por el otro, la apelación a la retórica de guerra como defensa inmunitaria. Ante la emergencia del coronavirus en el mes de marzo, pareció condensarse de repente en unidad que poco antes era impensada en nuestro país. El lugar común de la grieta, instalado a través de su repetición insistente por ciertos medios de comunicación masiva, fue rápidamente neutralizado. Toda diferencia debía ser dejada de lado ante el imperativo de la defensa del cuerpo colectivo. Una vez identificado el enemigo externo, se decretó de inmediato la amnistía interna. A contramano de esta tendencia, me propuse visibilizar las inconsistencias de un imaginario que necesitaba mostrarse eficiente, unificando voluntades y estrategias de acción ante una pandemia. Entonces, voy a comenzar primero por dar cuenta de la interpelación a la comunidad como dispositivo de gobierno. A partir de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, comenzó a actualizarse el empleo del término comunidad en referencia a la nación argentina. Es paradigmática de esa revitalización la carta del presidente Alberto Fernández a los argentinos cuando se declaró la cuarentena social, preventiva y obligatoria el 19 de marzo. El presidente afirmaba: somos una sola comunidad y vamos a dar esta lucha, vamos a movilizar todas nuestras fuerzas como comunidad argentina. Solo la unidad permitirá vencer en este momento. El coronavirus nos ataca a todos sin distinciones, responderemos sin distinciones. Una Argentina unida para enfrentar este desafío. Responsabilidad, solidaridad y comunidad son las consignas. En este discurso, la nación entera es considerada como una sola comunidad sin distinciones. El historiador Benedict Anderson sostiene que en esta acepción la nación puede ser entendida como una comunidad imaginada. Comunidad porque se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal, con independencia de las desigualdades y relaciones de explotación que prevalecen en cada caso, e imaginada porque los miembros de una nación no conocen a todos sus compatriotas, pero en la mente de cada uno de ellos existe una viva imagen de su comunión. La ganancia más evidente de caracterizar a la nación como una comunidad es la unión. Se fomenta la implicación mutua de sus integrantes y la responsabilización sobre el conjunto. En este caso, sin embargo, no perdemos de vista que se trata de una comunidad meramente imaginada. En contraste, las comunidades territoriales o de afinidades se componen a través de la interacción cotidiana y el reconocimiento mutuo de sus integrantes. No pueden evadirse de las tensiones y conflictos inherentes a decisiones que sacan a relucir las diferencias irreductibles de cada sujeto. Cabe preguntarse entonces, en una comunidad meramente imaginada, ¿qué margen resta para la diferencia y el conflicto? Al imaginar a la nación como una y sin distinciones, no solamente corremos el riesgo de invisibilizar las diferencias étnicas e idiosincráticas de las diversas comunidades e individuos que la componen, sino incluso sus pertenencias de clase, condiciones de vida y satisfacción de necesidades básicas en un país con drásticas desigualdades socioeconómicas. Considerando estas particularidades, la consigna "quédate en casa" aparece bajo otra luz. A pesar de las medidas económicas que el gobierno de la nación fue tomando para amortiguar el impacto de la cuarentena, el aislamiento tuvo un peso distinto en proporción a los recursos de cada familia, grupo o individuo.
para aquellos que perciben un salario del Estado o de empresas con espaldas para aguantar la crisis, los cuentapropistas, monotributistas, trabajadores no registrados y desocupados. Es necesario, además, tener en cuenta las características de la vivienda en donde se transcurrió el periodo de encierro, que van desde residencias en barrios privados y pisos de edificios hasta departamentos de 30 metros cuadrados o casas precarias en asentamientos informales, sumado al significativo número de personas en situación de calle. La estructuración socioeconómica de nuestro país es compleja, con un amplio abanico de grados y matices que a comienzos de la cuarentena parecían diluirse en pos de la comunión imaginaria de la nación. En ese momento cabía preguntarse qué iba a pasar con nuestro imaginario colectivo cristalizado en torno a oposiciones binarias fuertemente arraigadas, como ser verde-celeste, MK, cheto negro, militar, militante. ¿Se fusionarían en un paraíso armónico exento de ideologías? Como respuesta a esta pregunta, a los pocos días de que fuera decretada la cuarentena, comenzaron a divulgarse denuncias de abusos cometidos por efectivos de las fuerzas de seguridad en sus tareas de censores del encierro. Empezaron a circular cadenas de mensajes que imputaban la pandemia a un castigo divino por el proyecto de legalización del aborto, y emergió un estado anímico de bronca contra los ricos que traían el virus de afuera o contra los pobres que no se quedaban recluidos en las villas. Desde entonces se puso de manifiesto que la diferencia resistía en estado de latencia cuando era marginada por el imperativo de unión y estaba en condiciones de manifestarse apenas se relajaran los mecanismos defensivos. Como segundo punto, entonces, y relación con lo anterior, quisiera hacer algunas observaciones sobre la apelación a la retórica de guerra con fines inmunitarios. El filósofo Roberto Espósito muestra que la comunidad tiene necesariamente como contracara la inmunidad. Ambos conceptos remiten etimológicamente al término munus, pero uno en sentido afirmativo y otro en negativo. Mientras la comunidad supone una circulación irrestricta del munus en su doble aspecto de don y veneno, contacto y contagio, la inmunidad comporta su neutralización o derogación mediante confines protectores externos e internos entre los miembros de un grupo. A escala macro, en el comienzo de la pandemia, experimentamos un refuerzo de los mecanismos inmunitarios. Cierre de fronteras, cuarentenas, estados de sitio. Recíprocamente, en una escala micro, el contacto se volvió un riesgo de contagio. Esta premisa se explicita en la carta del presidente a los argentinos, donde Alberto Fernández apela a un imaginario bélico como metáfora de la prevención y asistencia a la pandemia. Según esta carta, el compromiso de los ciudadanos en el cumplimiento de las normas de higiene y aislamiento conforme a la evidencia científica era decisivo. En palabras del presidente, en esta pandemia, cuidarnos es aislarnos, reducir al máximo el contacto social y la circulación. La estrategia de contención del virus era caracterizada como una lucha contra un enemigo invisible. De acuerdo a Fernández, el principio para enfrentarlo era claro: menos contacto, menos contagio. Por último, el presidente cerraba su comunicado con un párrafo de arenga. Enfrentemos esto como una sociedad responsable. Si lo logramos, podremos mirarnos a los ojos, estar orgullosos de nosotros como sociedad y entonces sí, darnos ese abrazo. Somos la Argentina y superaremos este enorme desafío que nos impone la historia. En términos análogos, Sergio Massa declaró ante la prensa que la Argentina estaba en guerra. Jorge Tartaglione, médico a cargo de la Fundación Cardiológica Argentina, sostenía que enfrentamos una guerra virológica, una guerra contra un virus que no vemos. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres,
en la cumbre virtual de líderes del G20, pidió delinear un plan de guerra para combatir la pandemia. Observamos en estos enunciados que una vez que se instala el campo semántico del combate, su imantación asigna a cada elemento y cada actor un papel preciso. El presidente es considerado en su función de comandante en jefe, los médicos y enfermeras como vanguardia, el conjunto de la población como tropas que se movilizan contra el enemigo. Con una inversión particular. En esta guerra típica, el mejor ataque es la defensa. La orden de mando fue que cada quien se quede recluido en su puesto o trinchera. En esta táctica se evidencia el carácter singular de la interpelación a la comunidad de Alberto Fernández. No se fomenta la unión como de costumbre por la apertura al espacio común, sino por el confinamiento en el ámbito privado. La inmunidad es elevada a su máxima potencia en defensa de la comunidad. Esta maniobra es arriesgada en nuestro país, donde todavía padecemos las secuelas del recurso de las cúpulas militares a la retórica bélica. Es cierto que la aplicación es esencialmente diferente. Ahora se trata de un uso metafórico de su repertorio armamentístico. Sin embargo, la administración del miedo como medio de gobierno requiere un equilibrio delicado. Liberado el demonio de la guerra, es preciso cuidar que no se vuelva contra quienes lo invocaron. A partir de la declaración de la cuarentena obligatoria, como mencionamos, se exacerbaron los abusos cometidos por los miembros de las fuerzas. A su vez, muchos civiles se arrogaron el poder de policía sobre sus pares respecto al cumplimiento del aislamiento. La unión imaginaria de la nación en defensa del referido enemigo virulento requiere prudencia del gobierno y autocrítica de la población para no devenir policías de nosotros mismos. Por último, quisiera hacer algunas observaciones con respecto a la recomposición del escenario político en estos últimos meses y algunas perspectivas con respecto al horizonte por venir. Transcurridos ya 8 meses de la declaración de la cuarentena, se han puesto en evidencia los límites del discurso que enfatizaba la comunidad imaginaria de la nación con su contraparte de inmunidad defensiva. Los medios que antes defendían las medidas preventivas comenzaron a acusar al gobierno de enamorarse de la cuarentena afectando el sector productivo. A partir del mes de mayo, comenzaron a producirse las primeras manifestaciones convocadas contra la extensión del aislamiento obligatorio y en defensa de la libertad, que tuvieran sus expresiones más masivas el 17 de agosto y el 19 de septiembre, especialmente en contra del proyecto de reforma judicial presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Poco después, reapareció la preocupación constante por las variaciones de los valores de conversión del denominado dólar blue en el mercado informal de cambio. De repente, el precio del dólar y el número de muertos y contagios por coronavirus se transformaron en las dos variables que rigen el humor de nuestra opinión pública. Además, el proyecto de aporte solidario a las grandes fortunas comenzó a visibilizar las desigualdades extremas entre los que más y menos tienen en nuestro país, produciendo la reacción de los sectores más concentrados de la economía y los medios de comunicación monopólicos. Asimismo, las tomas de tierra en las ciudades de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, Corrientes, las ocupaciones de comunidades mapuches en Río Negro, ponen en evidencia la concentración de las tierras en unas pocas manos y el déficit habitacional que afecta a gran parte de nuestra población. Entre otras problemáticas que ponen en cuestión la unidad de la nación, se suma en este momento el envío al Congreso del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, reanimando la oposición entre verdes y celestes. Tendremos que ver en los próximos meses cómo impacta su tratamiento en los índices de aceptación del gobierno y en el grado de conflictividad social. Finalmente, el relajamiento de las medidas preventivas con el paso de las políticas de aislamiento a las de distanciamiento
se acompaña por una reaparición de las diferencias que ponen en cuestión la unidad imaginaria de la nación. El empleo de la retórica de guerra por parte del presidente y otros representantes políticos y sanitarios nacionales e internacionales ha mostrado un punto ciego. En una guerra existe la posibilidad de victoria, del triunfo, mientras que en una pandemia solamente se contabilizan caídas y pérdidas. El clima triunfalista inicial dio paso al desánimo. Lo que en un comienzo suscitaba un temor imaginario se tornó en un real difícil de asimilar, un cansancio del que no podemos descansar. La comunión imaginaria y la reacción inmunitaria de aislamiento parecen dejar paso a una nueva recomposición del escenario sociopolítico, en donde a la par de la emergencia de nuevas demandas, se reavivan las viejas y consabidas diferencias que históricamente han signado nuestra nación. Bueno, hasta ahí llegué con la presentación, les agradezco mucho la atención. Bien, José, un conjunto de imágenes de un año interesante. Muy bueno. Mari, ¿te parece, le iba a dar la palabra al Val, pero si te parece a vos, Marité, antes de que se te incendie la máquina por las dudas? ¿No? Perfecto. ¿Val? Bueno, buenísimo lo que plantea José. Buenas tardes a todos y a todas. Celebro este encuentro de equipos, por más que estamos cansadas, pero bueno, último tirón. No, bueno, yo voy a ser breve. La idea es, bueno, después conversar, ¿no? Dar bastante tiempo para que podamos, charlar, que sea productivo, y en todo caso, bueno, que puedan participar los que no hablan ahora al comienzo. En ese sentido, mi intención, digamos, es como trazar una serie de coordenadas, de cosas que venimos pensando, digamos, en el equipo de investigación. En ese sentido hablo un poco en nombre del equipo, de cosas que nos venimos preguntando, y que tiene que ver con nuestro proyecto, digamos, en los márgenes, como bien decía Sebastián al principio, vinculado, por supuesto, ahora a este contexto de pandemia y coronavirus, ¿no? En algún sentido, este proyecto que venimos trabajando hace más de 2 años ya, se interroga por la construcción de sujetos marginales, de ciertas marginalidades que se configuran en distintas producciones discursivas. Particularmente trabajamos la materialidad audiovisual, que como sabemos la imagen es tiene gran eficacia en la imposición por el sentido. Entonces, bueno, es una materialidad que nos interesa, y trabajamos ahí discursos políticos, científicos, mediáticos, ficcionales, etcétera. Entonces, para la convocatoria de hoy nos preguntábamos cómo se construyen esas subjetividades marginales en este contexto, qué cosas han cambiado, cómo se están modelizando y configurando los sujetos en este momento de pandemia, estos sectores que están en la periferia del discurso social, y entendiendo también que este momento de pandemia, por supuesto, está inmerso en un contexto de capitalismo atroz, evidentemente, no es casualidad la pandemia que estamos viviendo, y entendiendo que el capitalismo tiene como una de sus axiomáticas la construcción de marginalidades, ¿no? Es decir, se retroalimenta, esa construcción de periferias y de marginalidades es algo que necesita en algún sentido el capitalismo, como alguna vez dijo Guattari en Micropolíticas. Si los negros no existieran en el capitalismo, sería preciso inventarlos de algún modo. Y en ese sentido me parece que eso da cuenta, ¿no? de ciertos devenires minoría que después se pueden ir produciendo en las sociedades. Entonces, en ese sentido nos preguntamos qué cosas se pueden evidenciar con el coronavirus, en esta construcción de marginalidades, e intentamos un poco ser cautos, porque como sabemos, Angenó lo aclara, ¿no? Ese novum, esa novedad verdadera, siempre aparece ahí en el discurso social pisando con patas de paloma, ¿no? Dice una cosa así. Entonces, muchas de las cosas que aparecen como nuevas, o que muchos han sentenciado como nuevas, en realidad ya estaban antes, ¿no? De alguna manera quizá la pandemia lo que hizo fue visibilizarlas de otro modo, cristalizarlas, darle algún sentido, pero como bien expresaba José y Sebastián también, eran cosas que
ya venimos viendo un mundo cada día más desigual, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las, más allá de esa observación, sí entendemos que hay cosas que se han modificado con la pandemia respecto a la producción de subjetividades marginales y demás, que tiene que ver con la imposibilidad, sobre todo al comienzo, del encuentro de cuerpos en la escena pública, ¿no? En las calles. Eso lo discutimos mucho y nos inquieta. Más allá, como bien decía José, ya desde mayo la derecha supo, al menos en Argentina y otros lugares, ocupar esas calles y por ahí, bueno, la izquierda o ciertos reclamos de ciertas condiciones de iniquidad y miseria, a partir nucleados en algunos grupos, bueno, demoró más, ¿no? La gente por ahí en salir a la calle a reclamar. Y en ese sentido, sin posibilidad de encuentro de cuerpos, ¿no? Como dice Bifo Berardi, de alguna manera obtura esa potencia emancipadora, porque si no hay grito, no hay llanto, no hay angustia, de alguna manera eso que él llama como potencia, que es entender al cuerpo del otro en vinculación constante, permanente con el propio cuerpo, ¿no? Ahí se produce una fisura que es un poco difícil respecto a la acción política en la calle. Entonces, de alguna manera, nos preguntamos que frente a esta imposibilidad del encuentro de cuerpos, bueno, qué cosas, qué alternativas se encontraron, ¿no? Un poco para el reclamo también. Bueno, acá hay como dos estrategias frente a una cuestión normativa, sobre todo al comienzo, decir, che, no se puede salir a manifestar a la calle. Bueno, algunos lo hicieron igual, ¿no? Hay innumerables ejemplos de eso. En Estados Unidos contra el racismo, en Argentina por la ley del aborto, estos días en Perú, en Chile. Es decir, hay gente que a pesar de las circunstancias, digamos, ha salido a la calle a manifestarse igual. Sería como un encuentro de cuerpos que atraviesa la muerte, lo pensaba un poco así, o que en algún sentido descuida también el propio cuerpo, ¿no? Al salir a la calle, o sea, hay como una cosa ahí que después me gustaría, por ahí podemos charlar, cómo lo podemos pensar, como un doble juego en ese salir a la calle. Y después lo que me interesaba, pensando en la emergencia hacia el futuro y en la construcción de horizontes colectivos, determinados grupos de activismo artístico, grupos políticos, movimientos sociales que han estado trabajando frente a la imposibilidad de salir a la calle a partir de otras estrategias, ¿no? Que lo hemos conversado mucho, sobre todo por Twitter, generando radios online comunitarias, generando podcasts, reclamando por algunas cuestiones que inclusive algunas políticas en Argentina se tuvieron que dar marcha atrás. Hace poco pasó con la ministra ahí de Buenos Aires con respecto a la educación. Es decir, se han utilizado algunas estrategias, si se quiere, para plantearlo de algún modo, de este capitalismo de plataforma, ¿no? Para usar a favor de esa potencia emancipadora. Y frente a esto, es un poco la duda que teníamos, la bombita, el disparador que queríamos para conversar, y con esto termino, prometo, que hay como un clivaje ahí, ¿no? No me gusta decirlo así, pero que parecen así como dos grandes corrientes, frente a la pregunta de, bueno, si en el mundo, digamos, se está destruyendo como se está destruyendo, si vamos a vivir otros virus, ¿no? Si vamos a seguir, se van a seguir construyendo marginalidades, y si cada día vamos a estar frente a esta imposibilidad quizá de salir a la calle, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿No? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y me parece que grupos de activismo artístico, por ejemplo, han estado un poco a la vanguardia. Acá en Córdoba, por ejemplo, Proyectorazo y Arde Córdoba ha trabajado mucho, por ejemplo, en proyecciones, de proyectar en distintos edificios, en espacio público, en contra de los incendios que se estaban llevando adelante con connivencia del Estado, que no es algo nuevo tampoco, porque en Córdoba, qué sé yo, Luca Di Pasquale lo hizo hace varios años con lo de Julio López, en el 2006-2007, pero digo, con el hashtag y con las redes sociales también se pueden generar espacios que nos permitan pensar en algunos horizontes colectivos. Entonces, vuelvo a lo que planteaba antes. Digo, según algunos, esto sería imposible porque justamente la axiomática máxima del capitalismo es poder cooptarlo todo, ¿no? Y poder desterritorializar y reterritorializar esas contradicciones, ¿no? Entonces, frente a eso, más allá de que los autores fundantes de estas teorías dicen que hay algunas fugas, y yo coincido, pero muchos van a decir, bueno, en realidad es imposible pelear desde el capitalismo de plataforma
no sé, buscando, construyendo un mundo mejor. Pero por otro lado, está el caso, por ejemplo, de Bifo Berardi, que dice, no, hay que crear una nueva Malinche, hay que insertarse en el sistema y tratar justamente de crear blog comunitario, radio online, tratar de darle voz a los que no tienen voz, como el caso de algunas cuentas de Twitter que hablan desde la cárcel. Digo, bueno, hay como dos posiciones ahí, ¿no? Contrapuestas de cómo seguir adelante, si esto realmente se sigue grabando, como creemos que sí. Y bueno, nada, estamos en esa encrucijada, estamos pensando, y la idea era compartir algunos de esos pensamientos, así que nada más. Buenísimo, vale, buenísimo. Marité, ¿tenés el micrófono? Ahí está. Ahí me escuchan, sí. Bueno, yo voy a hacer una lectura de una especie de una breve síntesis de un trabajo más amplio sobre los discursos de opinión. Ese trabajo más amplio tiene como título Opinodemia, discursos del saber o del creer. Bueno, me voy a referir a un tipo de discurso que podríamos denominar intelectual, y esto por ser proferido por emisores cuya formación como especialistas los autoriza a pronunciarse sobre determinados temas. Sin embargo, nos detendremos en aquellos discursos que, aunque proviniendo de enunciadores consagrados dentro de un determinado campo del saber, presentan un marcado carácter doxológico y un deslizamiento hacia el orden de la creencia. Discursos que en general toman la forma de notas de opinión, de columnas periodísticas, de mensajes en las redes sociales o incluso de libros, los difundidos instant books. Esos discursos de corte ensayístico parecen marcar una tendencia a privilegiar las formas doxológicas, y hasta se atisba un cierto desdén hacia la posibilidad de plantear axiomáticamente sus presupuestos tópicos. La influencia del discurso periodístico, así como del de las redes, caracterizados por su celeridad, parece dominar el juego interdiscursivo en nuestra sociedad, imprimiéndole una tónica particular. Sabemos que la nota de opinión tiene sus propias reglas y que la demostración no se encuentra necesariamente entre sus requisitos. En los comienzos de la pandemia nos propusimos explorar la multiplicidad de publicaciones relativas al COVID-19 y nos encontramos en Sopa de One, óptimo ejemplo de Instant Book, con un artículo de Patricia Manrique, en el que la autora, sorprendentemente joven, por lo que pude averiguar, hace lo que podríamos considerar una rara y lúcida crítica y autocrítica, en tanto intelectual, sobre la amenaza que conlleva ese vértigo discursivo. Cito: el pensamiento rápido y yoico, ese juego de la mismidad consigo misma que no hace más ni menos que defender trinchera, es la opinión, que tanto se practica actualmente, probablemente porque vivimos, aunque sea débil y precaria, en democracia. Al instante de haber sucedido algo, hay una plétora de opiniones sobre la cuestión, que son muchas cosas y algunas útiles, otras no. Pero no son ese pensamiento desde la hospitalidad que deja venir a lo que llega, sino reducción de la realidad a los parámetros de la o el opinante, un ejercicio de doma de la otredad, de lo real. Podemos mencionar algunos de los que, apenas aparecida la pandemia en Europa, surgen como ejemplos palmarios de las consecuencias de esta dinámica discursiva, los que por otra parte ya han sido criticados abundantemente. Uno de ellos lo constituirían las precipitadas presunciones de Zizek, que parecen responder más a sus anhelos que a un análisis de la situación. Cito a Zizek: pero quizá otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en la
formas de solidaridad y cooperación global. El coronavirus también nos obligará a reinventar el comunismo, basado en la confianza en las personas y en la ciencia. Eso fue Zizek. O la interpretación de Agamben, fundada en la desconfianza respecto de los sectores de poder, que lo llevará a alarmarse ante el alcance asignado por el Estado al COVID-19. La sospecha que la suscita lo lleva a formular enardecidas advertencias respecto de la amenaza que se cierne sobre las libertades ciudadanas. Cito a Agamben: una de las consecuencias más deshumanas del pánico que se busca por todos los medios propagar en Italia durante la llamada epidemia del coronavirus es la idea misma del contagio, que está a la base de las medidas excepcionales de emergencia adoptadas por el gobierno. En medio del clima de efervescencia sintomática de un tiempo en que el sistema de producción intelectual no sale indemne de la compulsión productiva que domina el mercado del que, sin embargo, abjura, los filtros autocríticos no alcanzan a activarse y al conjugar doxa y emoción, el discurso tiende a exacerbar posiciones extremas, ya sea en forma de presagios apocalípticos, Agamben, o de la fe provisoria en un avenir más venturoso, Zizek. Los discursos que parecen dominar la escena son aquellos en los que la pasión exacerba las marcas ideológicas y en tono agonístico esgrimen verdades irrebatibles. Esta estrategia discursiva, que requiere la identificación ideológica entre enunciador y destinatario, prefigura un prodestinatario en términos de Verón. Su éxito depende de la activación de las creencias y esto lo aproxima al discurso político, con fuertes matices panfletarios, o aún al religioso. La constante en estos discursos es la relación pedagógica que se establece entre enunciador y destinatario, y se supone que el maestro es poseedor de un saber verdadero que quiere y debe transmitir. No obstante, en un amague reflexivo que no parece incluir en muchos casos la dimensión autocrítica, autores como Badiou, Agamben y otros hacen referencia al alcance que cobra el patos en circunstancias pandémicas y a su vinculación con la emergencia de una suerte de pensamiento religioso que planea sobre el ánimo de la gente y que se sostiene en el orden de la creencia. Lo interesante es que, si bien ambos acusan el eclipse de la razón en los comportamientos discursivos y no discursivos, sus puntos de vista no tienen demasiado en común. En términos de Badiou, cito, parece que la prueba epidémica disuelve en todas partes la actividad intrínseca de la razón. Lanza entonces una apelación al buen juicio y a centrar la mirada en la especificidad de la infausta coyuntura en la que se conjugan la naturaleza y lo social, y que impondría aceptar el papel protagónico de los científicos, así como a tolerar las medidas con sesgo autoritario dictadas desde el gobierno, se refiere a Francia. Intenta despegarse de las denuncias grandilocuentes y apunta a la sinrazón que afecta a su entorno intelectual. Las observaciones de Badiou podrían aplicarse perfectamente a los discursos como el de Agamben, quien, sin embargo, también pretende hablar en nombre de la razón, cuando se alarma ante la incomprensible sumisión ciudadana al control estatal. Sometimiento que explica por la necesidad de religión, que en la circunstancia pandémica desplazaría la fe en Dios hacia el culto de la dimensión biológica. El temor a perder la vida estaría en la base del éxito de lo que considera la tiranía estatal reforzada por la complicidad de los medios. Sin embargo, bajo este exaltado llamado a la razón, subyace otro estado pasional, el miedo a la pérdida del control de su propia vida, el miedo a la pérdida de la libertad. La recurrente apelación a la razón en los discursos examinados nos incita a reflexionar sobre la paradoja en la que pueden quedar atrapados muchos de ellos.
es que la férrea convicción en la lógica del propio razonamiento corre el riesgo de responder a un comportamiento del orden de la creencia. Tal certeza respecto de las propias ideas lleva a atribuir al discurso del otro, concebido como adversario, el carácter de irracional y de portador de la no verdad. Los alcances de la capacidad crítica se autolimitan si no incluyen el ejercicio autocrítico, es decir, la capacidad de preguntarse permanentemente desde dónde y por qué se está construyendo el propio discurso como verdadero. Con esto me los remito a Prieto, la razón del conocimiento, analizar la razón del conocimiento de la realidad material. Un aspecto vertebral en estos discursos es que la irrupción del COVID-19 ha sido el detonante para que las voces progresistas del planeta, fundamentalmente occidentales, redoblen sus fuerzas en contra del neoliberalismo, configurado como el verdadero enemigo. En este marco, el virus, devenido fetiche, aparece como su expresión metonímica. El lenguaje bélico con el que se alude al coronavirus aparece así ampliamente justificado. El estado de ánimo que se trasunta en los discursos examinados da cuenta del cuestionamiento de un sistema político y económico en crisis, percibido como perverso y destructivo, generador de incertidumbre e impotencia, pero también de rebeldía. La expresión de estos sentimientos se condensa particularmente en dos ejes temáticos. Por un lado, el avance tecnológico, manifestación del capitalismo digital y su supuesta utilización para sojuzgar a los individuos y las sociedades. Y por el otro, el modo antropocéntrico de producción que destruye el equilibrio hombre-naturaleza. Ambos son percibidos en estrecha relación. De modo coincidente, estos enfoques que, marcados ideológicamente, activan interpretantes diversos en torno a la pandemia y sus consecuencias, presagian la inminencia de las transformaciones. Implícita o explícitamente, conllevan la idea de un mundo en crisis que la pandemia hizo estallar. Es así que en el panorama que avisoran quienes alertan sobre el recrudecimiento de las políticas de control que ya instaladas en Oriente avanzan sobre Occidente, las fantasías distópicas de Black Mirror cobran el valor de profecías. Mientras que otros, aferrados a la utopía, presagian una revuelta contra el modo de producción capitalista desenmascarado por la pandemia y una inexorable marcha hacia el buen vivir. En este contexto de rebelión, sin embargo, como ya lo hemos señalado, el sistema contra el que los intelectuales se levantan no deja incólume su propia producción. Transcurrimos una era en la que los mecanismos de la sociedad de consumo afectan también el modo de producción intelectual. La lógica de la urgencia se impone y se alía con el imperativo, claramente expuesto en los medios y las redes, de mostrarse para ser. La identidad se construye y confirma por la palabra o la imagen exhibidas. Podríamos decir, no sin amarga ironía y parafraseando a Descartes, que la práctica intelectual sucumbe al opino, luego existo. Esta circunstancia en la que el apremio y lo efímero rigen el circuito de producción, el discurso ensayístico potencia sus aspectos doxológicos, permite fluir libremente la emoción que refuerza la mirada ideológica, acentúa el tono agonístico y deja poco espacio para una argumentación que explicite sus fundamentos. Todos estos discursos recogen las fuertes emociones que afectan el ánimo de la humanidad, tal vez de modo más pronunciado en Occidente. O sea, el sentimiento de estar enfrentados a una crisis global que supera lo económico y la percepción de un mundo en decadencia cuya autodestrucción genera, al mismo tiempo, impotencia, rebeldía y desazón.
En esta coyuntura en que todo parece urgente y irrisorio, la incertidumbre reina. Acucia más que nunca la necesidad de una distancia reflexiva y es obligación ética de los intelectuales tomar conciencia de su responsabilidad ante el desafío de evitar ser arrasado por pasionales corrientes de opinión y arrojar un poco de luz apelando a la razón. Para finalizar, si bien no todo es razón, tampoco todo es pasión. Bueno, eso toda es la síntesis que les quería presentar de lo que he estado, que estoy trabajando, digamos, peleándome con el mundo y conmigo misma. Sí. Buenísimo, Gracias. buenísimo, Maite. Excelente. Excelente. Normita. He hecho un resumen de un trabajo muy largo y muy pensado. Yo tengo todo lo contrario, es decir, tengo unas cuantas cuestiones, porque el tema no me atrae demasiado, es decir, ya me ha cansado la pandemia, entonces tengo unas cuantas cuestiones, algunas remiten a ciertos artefactos nuestros del oficio y las otras a, digamos, a una puesta en contexto de la pandemia. Bueno, voy a leer y voy a ir agregando a medida que lea, así lo hacemos más corto. La pandemia nos ha obsesionado, nos ha aislado y sobre todo ha demostrado que la muerte es un devenir solitario. En términos sociales, sin embargo, su efecto primero fue detener el tiempo en un presente extendido cuya mismidad se refuerza por la rutinización de las cifras cotidianas, infectados, recuperados, muertos. Cada nuevo brote vuelve ilusoria las proyecciones y restaura la circularidad del acontecimiento inescapable. Ya nada será como antes, titulaba Le Monde Diplomatique en abril de este año. Pero se trataba de un eufemismo para todo será peor, ya que la bajada aclaraba a continuación. La irrupción del coronavirus ha disparado la crisis global más profunda de las últimas décadas. ¿Qué mundo nos dejará la pandemia? En suma, el acontecimiento era la bisagra entre un antes y un después, pero lo difícil de vaticinar era cuánto y cómo de malo sería lo peor. Sin embargo, en la comparación, la crisis global más profunda de las últimas décadas, hay una dimensión temporal perturbadora que excede el acontecimiento y reenvía a la mediana duración de los ciclos sociales. Eso es Brodel. La recursividad de las crisis económicas y también sanitarias que han caracterizado la hegemonía global de la ortodoxia de mercado demuestra que las crisis del capitalismo tardío no constituyen acontecimientos extraordinarios, sino efectos sistémicos de una ideología presentista, fundada en la ganancia inmediata. Transponiendo a Artaud, esta articulación de la temporalidad absolutamente dominada por el presente, no solo descree del progreso y de la historia, sino del tiempo largo del conocimiento. O sea, en cierta medida la pandemia es una especie de ícono horroroso, pero a la vez muy eficiente de este presente que se prolonga sin pasado y sin futuro. Pensar los efectos sociales de la pandemia requiere entonces eludir la ilusión presentista e inscribir el acontecimiento en la mediana duración. Un relevamiento somero de los medios gráficos muestra que la pandemia no introdujo novedades, sino que agudizó de manera dramática las disfunciones preexistentes, la precariedad del empleo, el desencaje de ingresos y precios, la destrucción terminal del aparato productivo, las deficiencias del sistema de salud y de educación. De todos los males que la peste puso en evidencia, quiero detenerme en uno que pese a su directa relación con el fenómeno consista un tratamiento lacunario y muchas veces sesgado, donde circulan sobreentendidos y operadores de interpretación a la vez tabúes. El sobreentendido lo estoy pensando en términos de Bourdieu. O sea, que son esas manifestaciones que están basadas
por supuesto que constituyen una manipulación en los receptores porque están basadas en algunos elementos que pueden ser entendidos según las expectativas de los receptores. Y por otro lado, los operadores de interpretación que parecen explicar todo, con esto que pasaba de la metáfora de la guerra y todo lo demás, parece que eso explicaba el momento completamente. A la vez se multiplican los tabúes. Los tabúes, digamos, son, yo creo, en este momento, y estoy hablando más allá de la pandemia, una parte fundamental de la corrección política. Y quizás una de las cosas que mejor explican las reacciones absolutamente irracionales o fascistas, porque cuando el tabú se practica de manera generalizada, cualquiera que diga una aparente verdad obtiene credibilidad. Y pensemos en Bolsonaro, en Trump y todos ellos. Bueno, la pandemia también ha incentivado esto. Aunque no hay un acuerdo monolítico, existe un consenso extendido acerca de la importancia de la industrialización del agro en el origen del virus. El origen del virus fue algo de lo que se habló mucho al principio, después se dejó de hablar. Leído en esta tónica, el coronavirus aparece como un síntoma, un llamado de atención de la Tierra impiadosamente devastada por el mal uso y la manipulación genética. Ecologistas de toda la haya nos alertan sobre el cercano apocalipsis. Entre ellos la Iglesia, que en su jesuítico presente encuentra en la ecología un terreno propicio para desplegar sus competencias y sacar ventaja del discurso adverso, el de la ciencia, convocándonos a ser solidarios y cuidar la casa de todos, como casa de todos es una expresión de nuestro querido Papa, como supuestamente lo hacían los pueblos primitivos. Y digo supuestamente porque todos sabemos que antropológicamente no era tan así. Tenían otra relación con la naturaleza, indudablemente, pero ellos también quemaban muchas veces para sembrar. El primer tabú, lo que no nos dicen los discursos ecologistas científicos ni las advocaciones eclesiásticas, es cómo revertir la destrucción de ecosistemas, el agotamiento, la desertificación, la contaminación. Cuando grandes sectores concentrados del poder económico operan desde hace décadas con el concepto de capital tierra, una noción que desconoce o considera no pertinente el carácter no renovable del recurso. A estar con los medios informativos, tanto las leyes como su incumplimiento atestiguan la vigencia hegemónica del capital tierra. La mediana duración del ciclo económico y social sigue adelante bajo la charca estancada de la pandemia. Se permiten nuevos transgénicos, se producen leyes casi patéticas sobre la formación de los funcionarios públicos o para impedir que sigan incendiando campos, pero las leyes ya vigentes que podrían ordenar el caos son letra muerta ante la ley fundamental de la máxima ganancia. Tan incorporado a la doxa está este principio que puede plantearse como un problemita entre la inviolable propiedad privada y los derechos de los vecinos, un problemita que el Estado debería resolver. Leo acá parte de un artículo de un docente de la Universidad Católica. ¿Puede alguien, porque tiene la propiedad o posesión de un campo, fumigar sin límites si afecta la salud de sus vecinos? Evidentemente no, aunque en algunos municipios la falta de controles, porque no saben, no pueden, no quieren, está produciendo catástrofes sanitarias. ¿Puede alguien quemar su campo para aprovechar mejor los brotes tiernos de la primavera o cambiar su uso según lo dispuesto por la ley de bosques nativos? No debiera, pero hay quienes sospechosos de incendiarios se benefician luego de cambios de uso tras los incendios y de la ausencia de un plano claro de las zonas rojas, amarillas y verdes. O sea, hay leyes que limitan los derechos a la propiedad privada, aunque sea común que no se apliquen. Existen trampas para eludirlas, se cumplen parcialmente e inclusive resisten las resoluciones de la justicia. Esta mirada tan realista sobre la desigualdad ante la ley presupone otro tabú, la labilidad de la ley en el esquema regulador del neoliberalismo y su relación con la atomización social. La labilidad de la ley sustenta también discursos aparentemente alternativos, como el proyecto Artigas, sobre el que tanta tinta se ha derramado.
Acusado de hacer uso de la historia para su propio beneficio, el creador del proyecto tiene, qué maravilla, 200 años después, un tabú compartido con Artigas. Ninguno de los dos puede alienar a los estancieros. Sin embargo, el proyecto desata la reacción fascista de la legisladora de Ferrari, lo cual viene a probar que los enfrentamientos más acérrimos entre por las parcelas de poder se asientan sobre fuertes presupuestos comunes. Ni Grabois, buen cristiano y peronista, ni de Ferrari, radical macristizada, creen en la reforma agraria, ni en aquella antigüedad de que la tierra debía ser para quien la trabaja. Esto explica en parte, digamos, este estado de la cuestión explica en parte por qué un colectivo que verdaderamente debería, en estos casos, concitar la atención de la prensa o concitar la atención de los políticos, generalmente suscita bastante poco. Un colectivo como el MOCASE, que es un colectivo de trabajadores, o casualidad, digamos, porque esto también entronca con otro presupuesto neoliberal, digamos, que es la desvalorización del trabajo. Y esta es una comunidad fundada, no en ideas, digamos, sino en intereses bastante concretos y en vivencias y experiencias bastante concretas. Y en una historia común bastante concreta también. Tienen otra cualidad, digamos. O sea, tienen ideas bastante claras y distintas sobre la producción rural y sobre el trabajo. Es que si tienen en su página se pueden ver notablemente diferentes de las ocupaciones que se han producido en varios casos. Por otra parte, se trata de un colectivo que siempre se planteó como autónomo y de base, y que sufrió todo el proceso de la concentración de la tierra. O sea, tiene toda la historia de la concentración de la tierra, de las persecuciones por parte de los ejércitos privados de los terratenientes, y tiene además la historia de su oposición al gobierno de Juárez, que fue protegido a pesar de aquel famoso juicio. Yo no sé si los más jóvenes se acuerdan del doble crimen de la banda, es decir, donde saltó la relación de los dos Juárez, que fueron eternos gobernadores de Santiago del Estero, con el asesinato de dos mujeres y con un jefe de policía que era un represor de la dictadura. A pesar de eso, los dos Juárez fueron sobreseídos en todos los juicios. Esta gente, los demócratas, también sufrieron la oposición de los Juárez. Tendrían que ser un ejemplo y sin embargo no lo son. Lo que muestra, en definitiva, los problemas de construcción de los colectivos que podrían concitar, digamos, políticas comunes fundadas en el trabajo y fundadas en algo que no sea más que la carencia, porque ese es el otro problema que ha provocado toda la situación, toda la alternancia neoliberal populista, que en el fondo siempre ha sido neoliberal, porque hasta hoy tenemos cuestiones. Me dio mucha gracia ver de un peronista la opinión de que la falla de Macri en no haber conseguido una ley para la última toma de deuda, porque la Constitución dice que debe haber una ley, pero ya está todo hecho. O sea, volvemos a la misma tónica en que criticamos la toma de deuda, pero nunca la cuestionamos, entonces seguimos pagando la deuda y el endeudamiento se multiplica infinitamente. O sea que hay muchas más coincidencias de fondo si uno analiza no los discursos de barricada, que generalmente solo presentan diferencias de matiz, para mí, entre lo malo y lo horroroso, pero digamos, sí hay diferencias de matiz porque tienen un discurso político, no puede desdecirse de alguna preocupación por el pueblo. Un discurso empresarial como el de Macri solo puede mentir de vez en cuando, pero no puede hacerse cargo de lo otro. Pero eso es porque son discursos que provienen de distintas partes. En el fondo, hay tremendas continuidades
prácticamente desde el retorno de la democracia. Y la pandemia solo pone en manifiesto, probablemente de acá a un año nos olvidemos de este año. Yo recuerdo que el año 2002, que fue terrible, recuerdo que fue terrible, pero tengo muy pocos recuerdos del 2002. Supongo que con la pandemia puede llegar a sucedernos eso, porque en el fondo hay una duración de mediano plazo, que es la del ciclo económico, la del ciclo social, que la va a absorber de una forma u otra, como la está absorbiendo en la actualidad. Es decir, en las noticias chicas de los diarios, no las que dicen los números de muertos, ni cuándo van a volver a cerrar y todo más, sino en las noticias chicas en donde las políticas continúan. Bueno, era eso, chicos, pero esto es muy provisorio, habría que agregarle muchas cosas. Muy bueno, Norma. Buenísimo. No hace falta. Muchas gracias. Bueno, abrimos ahora sí el espacio, nos queda un tiempito. Bueno, abrimos acá el espacio para conversar, preguntas e ideas. A mí me parece muy interesante de lo que hemos charlado hoy. Sí. Mira, Marité, vamos a recoger algunas flores para nuestra canastita. No, me parece muy interesante que podamos pensar algunas nociones que son importantes para trabajar desde una sociosemiótica. Digamos, y creo que acá han surgido varias. Entonces, eso quizás sería un aporte superior a pensar el acontecimiento en sí mismo, que ya está repensado, ¿cierto? Pero pensar qué cuestión, es decir, José Manuel, hay muchas cosas en lo que vos dijiste donde tenemos cambio de óptica, ¿cierto? Es decir, y esos cambios de óptica se producen porque hay ciertas nociones que me están imponiendo eso. Entonces, por ahí sería muy lindo que pensáramos en formalizar algunas de esas nociones, discutirlas, más allá de su aplicación, digamos, ¿cierto? Porque siempre me queda la idea de que Verón es hasta el momento el mejor semiólogo argentino, porque pudo establecer un modelo de análisis que era aplicable, que lo podíamos usar, lo podíamos discutir, lo podíamos decir, no, esto ya no está funcionando, pero era algo sobre lo que se podía construir disciplinarmente, ¿cierto? Porque más allá de que digamos que la semiótica no es una disciplina y que es transversal y todo lo demás, hay determinadas cosas que son importantes. Algunos de ustedes han trabajado con aspectos subjetivos y que en una sociosemiótica son importantes, pero hay también otros aspectos que no voy a decir, como dijo una vez Arnaud, que se podía hacer un análisis semiótico tranquilamente sin pensar en los enunciadores y en los sujetos de enunciación. Pero eso era un tiro por elevación a Verón. Yo creo que no podemos hacer eso, ¿cierto? Es decir, pues, si no, nos quedamos sin punto de vista, nos quedamos sin manipulación, nos quedamos sin un montón de cosas. Pero tampoco nos podemos encerrar, como quería Verón, en el dispositivo de enunciación. Es decir, hay que ver cuáles son las otras cosas. José, creo que te retomo esta idea que has planteado, Normita, sobre todo pensando en estos proyectos que forman parte de este programa y, como dijiste vos, tirar huevos para su canasta, de acuerdo al título de tu proyecto, porque también es algo que nosotros, desde el equipo, también hemos conversado, incluso creo que el mismo miércoles, ¿no? De repensar algunas categorías al interior del proyecto, ¿no? Nociones que aplicamos, o discutirlas teóricamente con una mirada crítica en conjunto, como para tener como una base en común y compartida. Creo que eso que apuntaba Norma recién, y que es el título del proyecto de ustedes que están trabajando más específicamente con Marité, es también una inquietud nuestra, ¿no? De tener a lo mejor un espacio donde discutir esas nociones, más allá, como decía vos, Norma, más allá del acontecimiento, más allá de los casos que trabajamos. Entonces, como
Este conversatorio va a quedar grabado, porque creo que sería interesante revisitarlo, reescucharlo, ¿no es cierto? Porque retomando lo que planteó Norma, creo que se pueden recuperar muchos conceptos para retrabajar, ¿no? Desde el punto de vista de la sociosemiótica. Entonces la pregunta es, ¿va a quedar grabado? ¿Vamos a poder acceder a él? Sí, va a quedar grabado. Va a quedar grabado y lo voy a compartir, lo vamos a compartir entre todos acá, ¿no? Incluso Liliana Córdoba que está armando ella con archivos de discusiones sobre la pandemia de distintos tipos, ¿no? Desde productos artísticos hasta reflexiones académicas, etcétera. Después les comparto esa página que forma parte de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí veo que Sandra levantó la mano virtual. Entonces, le voy a dar la voz. No se te está escuchando, Sandra. Debe ser porque tenés el micrófono de los auriculares, a lo mejor. Algo ahí. Ahí. En realidad estaba usando eso porque siempre me critican de que mi micrófono rebota. Entonces dije, voy a usar esta cosa y ya me libero de esa crítica, pero no funciona. No, en realidad la misma línea que estaban señalando recién, y yo mientras los escuchaba a ustedes, digamos que me parece que en todas, más allá de la mirada o del foco particular de cada uno de los planteos, digamos, tanto de José, Val, como Marité, como Norma, digamos, creo que hay en la descripción del fenómeno que estamos atravesando en relación a la pandemia, y otras dimensiones ligadas a esta suerte de trauma, podríamos decir, que nos toca, y me parece que hay una serie de elementos comunes, pero digo, más allá del análisis en sí del fenómeno, que en ese sentido yo también me pasa un poco como Norma, es como que se habla tanto que ya es como que ya a esta altura es como que tengo cierta distancia para sentirme como involucrada para observarlo, pero sí me preguntaba, como que había borroneado allí, y eso está ligado a lo que planteaban recién justamente, lo que planteaba Norma y lo que señalaba Sebastián. De alguna manera nosotros en el campo, bueno, del análisis del discurso, de los estudios semióticos, de la sociosemiótica, bueno, del lugar disciplinar en el que nos inscribimos, bueno, por allí, en realidad, lo que me parecía que podía ser interesante o plantear a lo mejor como una agenda de trabajo futuro en el marco del programa, es, bueno, por allí, cuáles son, desde qué lugar, o sea, qué teorías o qué enfoques, qué categorías estamos empleando, usando, y cuáles son los límites de esas categorías para pensar fenómenos como el de la pandemia, sobre todo cuando tenemos que trabajar con estos discursos contemporáneos que nos atraviesan, y eso es un poco por allí lo que el miércoles pasado en la reunión que nos juntamos para discutir un poco esto, digamos, como la previa de este viernes, una de las cuestiones que nos salía era por ahí esto, por allí como ciertas categorías, y por ahí estamos pensando particularmente en relación a ciertas nociones de angenotianas, por ahí qué difícil es que se nos resulta en algunos casos recuperarla para pensar el presente, digamos, ¿no? Por cierta dificultad para poder mirar con cierta distancia. Entonces me parece que por ahí esto que señalabas, Norma, o un poco a todos, es decir, bueno, por ahí cuáles son las categorías o los enfoques que están para ustedes, resultan útiles para poder pensar fenómenos como este, digamos, el de la pandemia y todo lo que se ha generado en relación a ella, que ustedes crean que son productivos para recuperar de los enfoques semióticos. Digamos, por un lado una pregunta y por otro lado como un camino abierto a construir quizás posibles encuentros futuros para digamos, para poder repensar teóricamente algunos abordajes, ¿no? En ciertas problemáticas.
a mí me parece que todos usamos herramientas que hemos tomado prestadas por allí. Que un buen camino sería pensar cómo las transformo en herramientas que sean semióticas. Es decir, pensar, esto, por ejemplo, para mí lo de Artaud, él habla de régimen de historicidad. Yo creo que para nosotros, porque él dice expresamente que le parece más apropiado, pero él es un historiador, hablar de régimen de historicidad y no régimen de temporalidad. Pero para nosotros es más apropiado hablar de régimen de temporalidad. ¿Por qué? Porque permite hacer ciertas diferencias muy claras. Supongamos, la modernidad en sí estuvo marcada por el futuro, no por el presente. Es decir, el futuro aparecía como esa zanahoria hacia la cual se caminaba, ¿cierto? Es decir, por eso se pensaba en el progreso, se pensaba que efectivamente está en Peirce mismo. Cuando Peirce habla de la ley, la pone en el futuro y va a ser un acuerdo entre los miembros de la comunidad sobre que es tal cosa, ¿cierto? Entonces, pero eso es parte de una época. Y nosotros estamos viviendo en una época, por el contrario, en donde parece que lo único que existe es el presente que absorbe hacia atrás y hacia adelante, en parte porque hay una serie de cuestiones y los mismos historiadores dicen que la historia se escribe siempre en el presente, obviamente, porque el punto de vista desde el cual se escribe no puede eludir la época en la que se está produciendo. Está bien, pero eso hay que ponerle ciertos límites, ¿verdad? Me refiero, eso no implica para un historiador que puede construir el pasado como se le da la gana, no, implica que lo hace desde ciertos saberes y desde ciertas condiciones. Pero para nosotros, a mí me parece que es importante porque permite estructurar la manera en que se ve el tiempo, que sería un acceso al tiempo, porque el acceso al tiempo, como se está planteando en la narratología, es muy elemental y ellos mismos reconocen que tienen problemas con eso, ¿cierto? O sea, porque es ese antes y el después de la hora de la enunciación, olvídate, o de la hora del relato, en todo caso. Y no van más allá de eso, y saben que es problemático, y saben además que se relaciona con el sujeto, porque las dos son categorías problemáticas. Bueno, pero ahí, por ejemplo, hay como una entrada. Pero yo creo que podríamos, con otras herramientas que estemos tomando, tratar de darle un giro para que sea esto de Bourdieu que habla de lo sobreentendido, que es una maravilla, es decir, es una forma de manipulación en donde yo en realidad estoy contando con que el otro lo va a leer desde sus expectativas. Piensen en el ejemplo supino. Sale Panchito a decir: los homosexuales no pueden estar sin familia, deben tener una familia. Entonces salen todos los enloquecidos a decir: está propiciando el matrimonio igualitario, cosa que nunca dijo. O sea, lo entendieron precisamente desde sus propias expectativas. Y eso se produce continuamente. En el discurso de la iglesia es muy, muy, muy frecuente. Pero no es solamente en el de la iglesia, aparece en otros. Y otra cosa que a mí me parece cada vez más encantadora, que Verón la menciona, pero que la menciona un poco al pasar, son los operadores de interpretación, que en el discurso periodístico están muy claros, sobre todo cuando titulamos rompiendo el orden sintáctico, ¿cierto? Entonces decimos: accidentalmente fulanito mató a sutanito, y ya les estoy diciendo que es un accidente. Todo lo demás se lee desde eso. Bueno, pero los operadores de interpretación circulan en los discursos sociales, muchos, y tienen efectos, y más en un mundo que vive con eslóganes. Una recurrencia en las distintas presentaciones que vamos conversando es esta cuestión de las temporalidades. ¿Cuál es el tiempo de espera que se le da, ¿no?, para que decanten, bueno, pensamientos y emociones para poder pasar a la escritura, ¿no?, y a la reflexión? ¿No? Este inmediatismo encontrado con el tiempo de espera, ¿no?, con el suspenso en una perspectiva temporal más amplia, ¿no?
por un lado, ¿no? Con esta respuesta de los apocalípticos y de los integrados, ¿no? Zizek, Agamben, ¿es el fin o es un nuevo comienzo, ¿no? Y bueno, ahí yo un poco retomando este planteo, esta pregunta que tuvo Al con respecto bueno, al rol del cuerpo, ¿no? Sobre todo en las nuevas manifestaciones o en la reclusión y en la conexión digital, ¿no? Ahí Val mencionaba, ¿qué pasa? ¿Se descuida el cuerpo cuando hay una manifestación, cuando se sale a la calle en este contexto? Yo diría en parte, bueno, puede pensarse como un descuido y puede pensarse como un arriesgar el cuerpo. Pero, digamos, ¿qué movilización que ha procurado transformar la sociedad y la realidad común no ha tenido que arriesgar el cuerpo, digamos? Es parte, digamos, inherente. Pero en todo caso, yo ahí sí tomaría el lema de Spinoza, que es caute, la prudencia, ¿no? Spinoza decía, nunca se sabe qué pueden los cuerpos, ¿no? Nunca se sabe. O sea, estamos todavía muy cercanos a este acontecimiento y bueno, todos hemos necesitado con un poco más o menos de análisis dar una respuesta, como decía Marité, doxológica, pasional. Bueno, ¿qué van a poder los cuerpos con respecto a la reconfiguración de los escenarios colectivos? ¿Cuáles van a ser las nuevas demandas que tengan la fuerza para imponerse? ¿Qué movimientos sociales, sean digitales o también por fuera en la calle? Bueno, me parece que vamos a tener que esperar a que vaya sucediendo. No, bueno, un poco en relación a lo que decía José, en relación al tiempo, yo te quería preguntar, Marité, Sí. en tu lectura, ¿no? Si no había algo de eso, ¿no? Porque de pronto los ensayos que vos tomás de alguna manera como corpus de tu trabajo, están profiriendo un decir que es un decir muy tentativo, ¿no? O sea, digo, están tratando de captar algo en relación a un acontecimiento profundamente trastocador, ¿no? Entonces, digo, a mí me pasó incluso como lectora, ¿no? En ese primer tiempo, como que, bueno, que iban apareciendo esos ensayos y uno los leía también para ver qué tipo de, no respuestas, pero sí, o qué tipo de primeras respuestas estaban armándose en función de algo que lo trastocaba todo, ¿no? Y que a su vez no trastocaba tantas cosas como dijo Norma también en su exposición, porque a lo mejor lo que hacía también era hacer visible un montón de cuestiones que ya estaban. Pero digo, en ese decir también no habría como una apuesta por producir ciertas respuestas, no de un orden que tienda, digamos, a clausurar, sino a habilitar sentidos, lecturas y posibles utopías o no, digamos, imaginaciones de un futuro en función, bueno, de los posicionamientos ideológicos que estos intelectuales vienen sosteniendo, ¿no?, en sus trabajos, ¿no? Digo porque yo también me acordaba y estuve releyendo, ¿no?, algunos ensayos, por ejemplo, que se escribieron cuando aparece el SIDA, en ese primer momento, y están y hay uno de Perlonger que es fantástico, y están absolutamente atravesados por eso, por un decir provisorio. Nada, o sea, sabiendo que nada de lo que enuncian, digamos, se puede como, ¿no?, confirmar de ninguna manera, ¿no? Digo, si esa dimensión no estaría también entrando en, no sé, vos hiciste ahí un recorrido por muchos textos, yo algunos no los leí de los que vos mencionaste, si eso está o ¿cómo lo viste vos a eso?
Sí, evidentemente, digamos, todo el mundo ante este fenómeno intenta dar una respuesta o una explicación. Para mí el problema es que esa explicación surge a partir de, digamos, no a partir del hecho mismo, no necesariamente a partir del hecho mismo, sino que del hecho como el resultado de algo que se estaba tratando de explicar desde antes, ¿no es cierto? Entonces se le atribuye a ese hecho una dimensión como previa, ¿no? Previa. Y a mí me parece que hay una responsabilidad, me parece que hay distintas responsabilidades en el mundo, ¿no? En el desarrollo del mundo. Y es que un intelectual no puede permitirse hablar como habla la señora de la esquina, es decir, a partir de sus sensaciones, sin analizarlas demasiado. Me parece que el discurso del intelectual no puede ser guiado, digamos, o impulsado a partir de su doxa, aunque sea la doxa específica, la doxa que de alguna manera domina en su campo, sino que me parece que cualquier acontecimiento tiene que ser, para un intelectual, por la responsabilidad que tiene un intelectual, tiene que tener, más allá de la impronta pasional que seguramente tiene un acontecimiento que impacta, tiene que darse lugar a un momento de reflexión, porque si no es como que su discurso termina perdiendo la dimensión racional, la dimensión y no logra desarrollar una argumentación que justifique lo que está diciendo. Me parece que pierde consistencia, y me parece que el intelectual no puede permitirse eso, porque el intelectual trabaja con eso. Y entonces tiene que tener una responsabilidad con respecto a la forma en que trabaja el discurso alrededor de los acontecimientos. Pero es mi criterio, ¿no? Yo le exijo al intelectual, ¿no? Una instancia de reflexión. Evidentemente todos los intelectuales parten de una creencia, eso es obvio. Nadie se pone a analizar un hecho si no es desde un punto de vista, eso es inevitable. Lo que yo le pido al intelectual es que no solo exprese su punto de vista, sino que reflexione sobre por qué su punto de vista es ese, ¿no? Y eso requiere reflexión, no sé, requiere tiempo, no sé. Es mi criterio. No, para agregar algo, me parece muy interesante la charla y el trabajo de Marité. Me parece que sí, que muchos pecaron de no poder alojar la incertidumbre, ¿verdad? Y en ese sentido, también quiero decir que no todos escribieron las mismas cosas de los intelectuales, ¿no? No es lo mismo lo de Zizek y lo de Agamben que lo que escribió Svampa, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí hay algunas diferencias. Me parece que hay una crisis como representación del intelectual que viene hace mucho antes de la pandemia, digamos, que tiene que ver también con los nuevos géneros, los nuevos formatos, los nuevos géneros discursivos. Me parece también que habría que ver ahí qué pensamos sobre el intelectual, qué es un intelectual, si estamos pensando en aquellos legitimados, digamos, el de la academia, si no se puede, como planteaba Norma también, en esto de buscar nuevas categorías y pensar quizá más situadamente, no sé, yo siempre, porque es mi objeto de estudio, la cuestión del intelectual, y lo pienso siempre, ¿no? Vinculado a, por ejemplo, un Nacho Levi u otras posibilidades de pensar otro tipo de intelectuales, ¿no? Abro un poco más ahí el juego, pero digo, las definiciones de intelectual, cuando uno agarra las categorías más canónicas y trata de ponerlas a jugar hoy en los intelectuales nuevos, digamos, o que pueden interpretar a las nuevas generaciones, interpelar, quedan como muy anacrónicas también, ¿no? Cuando uno revisita las categorías clásicas, y a la misma definición que da Altamirano, por ejemplo, que en Argentina ha sido, sin duda, pienso yo, uno de los que más ha estudiado el tema, ¿no? Cuando dice, bueno, el intelectual, el trabajador de la inteligencia es quien puede proporcionarle a la sociedad una conciencia inquieta de sí mismo, una conciencia que la arranque de su inmediatez y llame a la reflexión. Esa es la definición que da en intelectuales, notas una tribu inquieta, y me parece que es un poco lo que dice Marité, digamos, ¿qué se le exige a un intelectual? Se le exige un tiempo de reflexión, se le exige que proponga algo en concreto,
se le exige que salga a decirnos qué tenemos que hacer ya, ¿no? Y bueno, y cierro recordaba automáticamente esa frase de Cristina en Claxo, hace poquito tiempo, de Cristina Fernández de Kirchner, cuando dice, bueno, los cientistas sociales siempre dicen lo que tenemos que hacer y nunca hacen nada. No estoy de acuerdo, pero me acordé y la quería compartir. Pienso que probablemente si volví a escuchar esta discusión sobre los intelectuales, diría que hay que hacer la diferencia entre el científico y el intelectual. Y entonces diría muy probablemente que el intelectual generalmente confunde su, digamos, lo que sería su disciplina o su área de saber con su propia teoría social. Y en ese caso le calza justito a Zizek, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, Zizek me produce ternura, porque él está tan desesperado por encontrarle alguna vuelta al socialismo, que yo lo entiendo, entonces se las cree todas. Agamben, por otra parte, tiene un severo problema, y si uno le diera bola, habría que pensar que el aborto está mal, porque ustedes se acuerdan que Agamben dice que la cuna original del hombre es el placer. Eso es antes del parto. Digamos, está reivindicando a la persona antes del parto, porque obviamente que si hay algo que es la cuna original del hombre, es la contingencia de ese ser arrojado, de ser recto, fuera de ese lugar cálido y todo lo demás. Bueno, y entonces tiene por ahí estas cuestiones de interioridad y de desconfianza, de cómo se llama. Probablemente los dos están mezclando las cosas. Estos momentos se prestan para que uno mezcle las cosas, ¿no? Mezcle los temores. Ahora, también habría que pensar que es muy difícil separar, es decir, que no hay conocimiento que no sea apasionado. O sea, el conocimiento también es una especie de amor. Ese. Pero están estas cosas donde aparecen, básicamente creo que los deseos y los temores y se mezclan con las percepciones. Ahora, es interesante, por otra parte, que muchos, yo no sé si ustedes vieron esa revista Le Monde que yo mencionaba, la de abril, hay un artículo muy interesante del que es ahora el director de la revista francesa, que es Serge Alimi. Y ahí la teoría del aumento de los controles está muy bien, está muy bien. Y en efecto, el problema del control es un problema clásico de Foucault, de Deleuze y de todos ellos, de todos los postestructuralistas. Y probablemente estas cosas incentivan los controles de una manera, de una manera atroz casi. Es decir, la vez pasada leía de uno de estos popes de los dueños de las empresas de informática, y qué sé yo, no me acuerdo su nombre, que decía que él nunca llevaba el celular porque a él le gustaba tener privacidad. No quería que lo estuvieran siguiendo, que él nunca pagaba con tarjetas porque era otra forma de que lo siguieran. Él mismo, ¿cierto? Que te lo vende, te dice que él no lo usa. Es decir, está la cuestión del control que es muy fuerte. Pero yo creo que hay otra cuestión que es más fuerte y más generalizada que tiene que ver con los consumos y sobre todo tiene que ver con los consumos jóvenes. Y me acordaba cuando vos hablabas del cuerpo, claro que va a haber cuestiones muy interesantes del cuerpo, sobre todo cuando tenemos jóvenes que viven prendidos de un aparatito día completo. Esta cuestión del tacto, que viene a superar hasta, es decir, ese es el idea. Hay unos semiólogos yanquis que están trabajando sobre un futuro ágrafo, porque todo lo vamos a hacer tocando o hablando. Pero también, ¿cuál es el futuro de los procesos simbólicos, si así fuera? Entonces, esto abre, la parte de la virtualidad, abre expectativas muy diversas. Y lo que ha tenido la pandemia es que ha sido una virtualidad forzada, nos ha obligado a muchas formas de la virtualidad. Eso creo que sí es una cuestión que es muy importante con relación a los cuerpos, con relación a los hábitos, a la mirada y a un montón de cosas más. Y que nos va a costar seguramente a todos
salir de este encierro. Es decir, va a ser una experiencia. Cuando la vida de afuera se vuelva más demandante después de todos estos meses. Que uno de los cambios que inexorablemente se viene está en relación con esta virtualidad en la que hemos sido metidos compulsivamente por esta pandemia. Creo que esto va a producir cambios de los que, bueno, no sé hasta qué punto hay una vuelta atrás, ¿no es cierto? O sí. En todo caso va a marcar bastante el futuro, digamos, la manera de relacionarnos en el futuro, la manera de interactuar en el futuro, ¿no? Creo que de alguna manera va a quedar instalada esta virtualidad. Compulsivamente la educación, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, se tuvo que ingresar en este sistema, o sea, no hubo tiempo ni de preguntarnos si la posibilidad o no de buscar otra forma, sino que ingresamos a esta modalidad. Ciertos trabajos también, ¿no? Ciertas modalidades de trabajo que venían ocupando a lo mejor espacios físicos, probablemente en esta nueva normalidad, no sabemos qué es la nueva normalidad, pero no van a transformar para siempre sus espacios, ¿no? Lo compulsivo hacia la virtualidad, ¿no? Sin sonar conspiranoico, pero casi no hay otra posibilidad. Y algo que veía compartir y coincido ahí con José de todos los trabajos, creo que en tu texto, Marité, apareció, es lo de vertiginoso, ¿no? Es un aceleracionismo, pero en un presente absoluto, ¿no? Es un presente, como planteo Norma también, es un presente pero acelerado. Es un presente totalmente acelerado donde se viven muchas cosas, pero con un futuro que no va llegando, ¿sí? Siempre está allá, claramente, pero el presente nos muestra ese futuro, por ejemplo, con la idea de virtualidad. Pero lo vertiginoso, lo veía en el trabajo, lo que planteaba José, lo de Val, viendo posibilidades de resistencia, crear, ¿no? Rápidamente. La demanda que tienen los intelectuales, esto que vos contabas, Marité, yo creo que están respondiendo a una lógica de mercado también, ¿no? Es una lógica de competencia de mercado donde el que primero publique y el que primero responde a esa necesidad gana visibilidad, ¿no? Y cuando haces eso, caes en la opinión. Opinión que ya viene dominando la prensa también, en los espacios de la prensa, el panelismo, como ha dominado el campo de la información también. Creo que son, bueno, muchas aristas. A mí una de las cosas que me preocupa, y por eso me intereso bastante en el discurso de opinión, en el discurso intelectual, porque he tenido la experiencia de estar en varios tribunales de tesis, donde las tesis, está bien, podemos cuestionar las modificaciones en los géneros, todo puede ser redefinido, todo puede modificarse. Pero me ha tocado participar en tribunales de tesis donde los trabajos, lejos de ser argumentativos, son absolutamente doxológicos. Y cuando hablo de doxa, no hablo necesariamente de la doxa común, sino de doxas dentro de determinados campos, ¿no es cierto? Y donde por momentos he tenido la sensación de estar leyendo discursos militantes, discursos panfletarios, y yo no me opongo ni a la militancia, ni a la, digamos, cada uno, digamos. Es decir, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo de tesis o vamos a escribir una nota de opinión o lo que sea, lo hacemos desde una pasión, desde una creencia y apasionado, porque vamos a escribir sobre aquello que nos interesa. Pero me parece que hay espacios para que nosotros demos rienda suelta exclusivamente a nuestra pasión, y hay espacios donde esa pasión, ¿no es cierto?, tiene que ser fundamentada, es decir, ¿por qué estamos apasionados por esto?, ¿no es cierto?, y argumentar correctamente. Bueno, a mí lo que me preocupa es en los trabajos, incluso académicos, fundamentalmente, es este avance de la opinión por sobre la argumentación.
¿Es legítimo? A lo mejor sí, digamos, es una nueva manera de relacionarnos con la realidad, de ver la realidad, de recortar la realidad a partir de solamente, o especialmente de nuestras pasiones. Bueno, puede ser, pero me preocupa bastante, es decir, y me preocupa cuando uno cuando yo titulé mi trabajo Opinodemia, es porque creo, es decir, cualquier publicación que uno lea de difusión medianamente masiva o para determinados sectores que uno lea en este momento, bueno, está, digamos, son todos de un lado, de otro, etcétera, discursos que parecen ser más bien discursos de la militancia que discursos del análisis de la realidad, ¿no? Es decir, está bien, y yo no discuto que se milite, ni discuto que uno esté ideologizado sin ninguna duda, pero hay espacios y espacios. Eso es lo que yo reclamo. A lo mejor estoy demasiado, todavía me he quedado en la época de la Ilustración. El giro subjetivo del azarlo es esto. Esta idea de que todo pasa por mi pupo. Y que en el fondo, llevada sobre todo a las ciencias sociales, que tenemos el severo problema de parecer rigurosos, y no es fácil, necesitamos mirar el mundo más, es decir, todos sabemos que la objetividad perfecta no existe, pero tenemos ciertos intentos por lograr niveles de objetividad en las descripciones, en las argumentaciones y todo lo demás. Hay una cosa en el discurso periodístico que cambia y que a mí me da mucha gracia. O sea, la reseña de espectáculo. Resulta que, como es un tipo de crónica, parece que todos lo tomaron a Walsh como modelo, ¿no? Entonces todos quieren empezar a pensar, a decir dónde estaban ellos cuando iban a hacer la reseña del espectáculo. Llegan al punto de decir de pronto, no, si quieren saber qué cosas cantó, no importa, mírenlo en internet. Yo les quiero contar lo que yo sentí cuando... ¿Cierto? Como si sus sensaciones fueran de superior importancia que la reseña del espectáculo en sí mismo. Y es, por supuesto, digo, lo toman de ejemplo a Walsh de la peor manera posible, porque lo que Walsh está intentando, muy ideológicamente, por supuesto, pero de una manera muy jugada, es mostrar su propia transformación. Es decir, tiene todo otro sentido. Estoy hablando de Operación Masacre, siento que es un modelo de crónica para todos los periodistas argentinos. Está mostrando, es un relato de iniciación, en cierta forma, de conversión. Eso tiene un interés. Decir cómo llegué al evento, con quiénes hablé, todo demás no tiene ningún interés, nada más que para quien lo enuncia. Y yo creo que eso se inscribe de pleno derecho en este exceso de subjetividad, que viene acompañando esta noción individualista de nuestra propia particularidad, sin que nos demos cuenta en cuántas cosas somos iguales que los otros, repetimos, copiamos, imitamos o lo que fuera. Tengo varias cosas que estoy tomando nota. Respecto al tiempo, a los tiempos esto de la virtualidad, me parece que en realidad lo que sucedió fue que se hizo extensivo a otras generaciones, porque la verdad es que el ritmo de la virtualidad, más allá, digamos, de distintos campos que fueron, digamos, se sumaron a la virtualidad, digamos, a nivel educativo, de, no sé, reuniones sociales y todo eso, creo que la nueva generación, las nuevas generaciones tienen un vínculo con la virtualidad que, digamos, como que nos vimos obligados a vivenciarlo de cierta forma, las otras generaciones no nativas, digamos, de esa era. Y que me parece que, respecto a lo que hablaban del cuerpo, me parece que es una modalidad nueva, digamos, la del, justamente no sé si decirle como ausencia de cuerpo, pero me parece que como que ya venían, pienso por ejemplo en el videojuego Sims,
que era, digamos, son distintos personajes que tienen que construir una casa, hacer un edificio, y el juego consiste en existir, digamos, en este universo virtual a través de un avatar. El tema justamente del avatar, que hace unos años era como el boom de, no sé, ese término era como muy usado, que incluso se corresponde, pienso, vengo del cine, por eso mis referencias, pero pienso con el estreno de Avatar, que, digamos, fue como la explosión del 3D, digamos, la gran inversión de dinero en tecnologías para la experiencia 3D del cine, que de cierta forma fueron potenciando esto que señalaba Norma recién, como del exceso de subjetividad, de la individualización, porque, digamos, el 3D, de cierta forma, digamos, en la experiencia del cine, lo que hace es potenciar el efecto de presencia, digamos, en la virtualidad, digamos, porque el 3D, digamos, está siendo virtual y a la vez uno lo está vivenciando con su cuerpo, y que esas vivencias del cuerpo quizás ahora no son, digamos, tomando lo que decía Val, en contacto con un otro espacialmente, o sea, en el espacio tangible, sino que es un nuevo espacio, que es el del Internet, de la virtualidad, que es espacio, es un espacio, digamos, es algo tangible, aunque muchas veces parezca que no, pero, digamos, como si esa existencia se hubiese trasladado y que ya viene, digo, retomando esto de que esta línea de pensamiento, digamos, de que la pandemia lo que hizo fue como visibilizar algunas cosas que ya venían sucediendo. Me parece que sí, que la virtualidad, pienso, no sé, en la película Wall-E, digamos, que plantea un futuro en el que las personas no se movían y estaban simplemente como sentadas engordando y comunicándose y haciendo todo a través de una pantalla, que fue lo que sucedió con todos los discursos de los que salían a correr y de la actividad física, en el momento en el que estamos digamos, de las distintas campañas que se hicieron a través de las redes sociales, como por ejemplo el de la visibilidad gorda, el activismo gordo que hace relativamente poco está en boga, y bueno, sucedió por ejemplo un hecho que era todos los influencers o digamos, distintos usuarios de las redes sociales se pedía que compartan la imagen de alguna persona gorda que conozcan y que haga algo, digamos, digamos, cómo esas, digamos, o sea, cómo el cuerpo está siendo llevado al ámbito de la virtualidad, que es el de la imagen, digamos, o sea, es mostremos cuerpos gordos, hagamos visibles cuerpos gordos, digamos, ¿no? Entonces me parece que es como que hay un corrimiento de esto que hablamos como de la pasión, ¿no? Y me parece como del disfrute, del goce, que sí es cada vez más individual, en tanto está mediado por una pantalla, y que esa construcción de cuerpo es más imaginaria que nunca, y que digamos, la materialidad del cuerpo está en soportar esas representaciones imaginarias, esos sonidos, como decía Norma, de que en algún momento, digamos, o sea, uno si se baja cualquier aplicación, tenés formas de configurar para que te lea la huella digital, para que te reconozca la cara, puedes sacar una foto simplemente sonriendo. Entonces me parece que es muy interesante, digamos, pensar estas cosas, siempre, digamos, linkeados a las nuevas formas, digamos, por ejemplo, las nuevas plataformas de comunicación o de entretenimiento, como Twitch, perdona a mis compañeros de equipo que siempre lo nombro, pero es una plataforma que permite la transmisión en vivo, entonces hay gente que está transmitiendo, no sé, 24 horas seguidas, transmite 24 horas seguidas sentado frente a una computadora y le llaman como generar contenido para que justamente la gente vea, y que la pandemia lo que hizo fue, digamos, estas plataformas aprovecharon sus tiempos en pantalla. Ahora con el lanzamiento, por ejemplo, de Disney Plus, que es el tipo Netflix, digamos, de Disney, que tiene tiene una sección que te permite con otro usuario que comparte la cuenta interactuar mientras ves la película. O sea, es como si estuviésemos al lado en el cine charlando, pero a través de la pantalla compartimos la misma imagen y te permite que vos chatees y comentes la película mientras la estás viendo. Entonces, bueno, sí, eso, digo, me parece como que realmente estas nociones
merecen ser pensadas también desde el sostén, ¿no? de estos discursos. Pienso, no sé, en Twitter y la cantidad de gente respecto a esto de la opinión, digamos, cómo fue digamos, había un montón de gente encerrada frente a sus pantallas y con el celular en la mano, publicando cosas constantemente. Y bueno, me parece eso, como que es necesario pensarlo en la clave de los, no sé, de los nuevos formatos. Eso nomás. Yo como también, y un poco, bueno, ya que iremos cerrando por la hora, como marcaba Norma, ¿no? Esta virtualidad forzada, ¿no? También creo que nos va a abrir el paso en un futuro más o menos próximo, cuando volvamos a encontrarnos, ¿no? Presencialmente, en lugares académicos, bueno, en distintas actividades que nos nucleen, que también se va a abrir la posibilidad de la presencialidad deseada, ¿no? Digamos, muchas veces nos hemos tenido que juntar físicamente, ¿no? Incluso en contra de nuestras posibilidades y de nuestro deseo. Y entonces quizás ahora podamos administrar, yo lo digo, por ejemplo, en cuestiones de participación en la red de vecinos donde participo en el barrio. Bueno, ahora hemos quedado con hacer una reunión cada 15 días en donde nos juntemos presencialmente y, digamos, irla mediando una semana presencial, la otra virtual, porque hay muchos compañeros y compañeras que vienen de otros barrios de la ciudad y que se les complica mucho por sus jornadas laborales, obligaciones familiares y demás. Entonces, bueno, esta posibilidad también de una presencialidad deseada, y recuerdo en una serie que vi que uno de los personajes llega a una reunión de equipo de trabajo con una remera que tenía estampada la consigna: esta reunión podía ser un email. Bueno, y creo que, bueno, celebro que esta reunión no haya podido ser un email. Realmente ha sido muy interesante, con muchos aportes que bueno, personalmente me van a dejar pensando. Y bueno, qué bueno que haya quedado grabada y que quede el registro para que podamos volver a verla, escucharla y reflexionar. Comparto y suscribo algo. Plantea Jorge. Incluso como disparador también, como para pensarnos como programa, ¿no? Desde el programa y ver el año que viene con otra pandemia o post-pandemia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, buen fin de. Adiós. Adiós. Buen Muy fin bien. de, Buenas tardes. gracias. Chau, chau.